Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Géminis, puntero otra vez, cariño. Siempre sois punteros. Gracias por tu apoyo, cariño. Vamos a empezar con tu lectura bonus. Recuerda que las lecturas bonus son muy espirituales. Las lecturas bonus son para tu evolución, para tu crecimiento, para que encuentres esa respuesta que estás buscando, cariño. Vamos a ver qué nos dicen los arcángeles y ahora los ángeles del amor. Vamos a ver, Géminis, cariño, ¿cómo has estado? Espero que estés bien. Recuerda que para todo hay solución. Dicen, enseñar y aprender. No tengas perjuicios e iníciate a nuevas ideas, después transmítelas a otras. Nuevo amor. Alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva dentro. Géminis, yo sé que a lo mejor me dirás, Richard, porque yo siento tu energía, cariño. Richard, yo no quiero saber nada del amor, o simplemente no tengo confianza, o de repente ya apareció alguien en tu vida, pero tienes tus dudas, tus miedos, tus inseguridades, no te sientes muy preparado, muy preparada para empezar otra vez. A lo mejor inclusive en algún momento de repente, Géminis, lo has intentado, pero a la mínima que a lo mejor alguien comete un error, la cual somos seres humanos, la cual cuando uno está conociendo a alguien de repente algo se nos escapa, tú sentencias, Géminis, tú dices no. Si ahora empieza así, más adelante va a ser peor, que puede ser el caso, ¿vale? Pero para eso está, para que tú deas cara, pero esto no quiere decir de que tú tienes que ser tan radical, me dicen. Tienes que darte lo que es una oportunidad. Yo siento que hay personas que quieren acercarse a ti. Yo siento que hay personas que quieren tener tu confianza, que quieren caminar contigo de la mano. Pero a lo mejor, Géminis, eres tú quien pone una barrera, que pone lo que es un bloqueo. Yo no te juzgo, cariño, no, porque has debido de pasar por cosas muy malas, por cosas muy traumáticas. De repente han abusado de tu confianza, o me dice Richard, esta persona a pesar que me hizo daño, hasta ahora estoy esperando su disculpa. Puede ser el caso, ¿vale? Pero recuerda que las nuevas energías, las nuevas personas que llegan a tu vida son diferentes. No todos van a ser iguales. Por eso, tú tienes que darte oportunidad, porque si tú ya cierras tu corazón, pues simplemente, cariño, te me vas a quedar solo o sola. El otro punto que me dice, no tengas perjuicios e iníciate a nuevas ideas. Sal de ese bucle, cariño. Sal de repente de ese puntillo que dice Richard, todavía tengo esperanza que vuelva. No puedo darme una oportunidad. Yo no puedo estar con otra relación. Richard, no. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá mi vecino? Mis hijos. Cariño, tienes que empezar una nueva historia en tu vida. Ya no puedes continuar así, ¿vale? Esto es lo que me dice mi querido Géminis. Un nuevo amor en tu vida. Pero también tienes que ayudar tú. Tienes que aportar. Tienes que intentar salir de ese bucle. Creo que llevas a alguien en tu mente, Géminis. Creo que alguien está ahí. Como que cuesta cerrar ese capítulo de tu vida. Como que cuesta de repente apartarlo de tu vida. Es como si me dijera Richard, es un puñal que llevo dentro, es una herida que llevo dentro y te cuesta. Mira que en algún momento, Géminis, yo siento que tú has renegado, que tú has gritado a los cuatro vientos diciendo, ¿por qué no puedo sacármelo de encima? ¿Por qué esta maldición que llevo dentro, ¿vale? Vamos a ver qué nos quieren decir. El tarot arcano para vosotros con mucha fe. Es una lectura bonus. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. A ver, mi querido Géminis, ¿qué nos dicen, vale? Con mucha fe. Vamos a ver, lectura bonus para Géminis. Empezamos. Tenemos aquí la carta del diablo. Tenemos aquí la carta del 10 de espadas. La carta del 4 de bastos. La carta del ermitaño. Un hito más. Y tenemos aquí también la carta, y me salió esto, con la carta del 5 de copas y la carta del caballero de pentáculos. Veo, cariño, que en algún momento tú has tocado fondo o simplemente tú estás tocando fondo ahora. Sientes que esta persona como que no fue consciente o no te dio lo que es tu lugar. Si te pongo como ejemplo, quizá de repente tú estabas en un proceso de separación o tú te enteraste que esta persona te fue infiel. Tú habías tocado fondo, tú sentías que tu mundo no tenía sentido,
Porque mira estas dos cartas. La carta del diablo y la carta del 10 de espadas no juegan bien, te soy sincero, ¿vale? Nos están hablando de sufrimiento, nos están hablando de rencor, de odio. Pero lo que más me sorprende aquí, cariño, es como si tú me dijeras, Richard, ellos eran conscientes de que yo estaba sufriendo, de que yo era infeliz, de que yo no me merecía esto. Pero muchos de ellos de repente inclusive pasaban por tu delante con la otra persona, cariño. Si ha habido infidelidad, ¿vale? Porque tenemos aquí la carta del diablo. Para un grupo de vosotros hubo lo que es infidelidad. Esta persona es como si pregonara a los cuatro vientos de que es feliz con su nueva historia, como si intentaba hacerte sentir mal, Géminis, en algún momento. Y quizás por eso me dice Richard, me cuesta creer en el resto, me cuesta volver a amar, volver a tener lo que es una oportunidad. Esto puede estar vinculado tanto lo que es en relaciones de pareja, como también de repente en amistades o personas cercanas, ¿vale? Que en algún momento tú deseabas de repente la paz, deseabas de repente recuperar la relación o que esta persona reaccione, pero veo como que se reía delante de ti, cariño, como que gozaba, disfrutaba de repente. Por eso te vuelvo a recargar. Esta persona quizás te fue infiel con su pareja, con su amante, con la persona que estaba en ese momento. Pasaba por tu delante y esto te causaba mucho dolor. Esto te causaba mucha tristeza y no entendías cómo una persona puede cambiar de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. El otro mensaje también que te puedo dar. Si a lo mejor de repente me dice Richard, algún familiar, porque siento esto, algún familiar me jugó mal, me traicionó, porque suele pasar, Géminis. En el rebaño del Señor vamos a encontrar de todo. Siento que a lo mejor me dice Richard, mi propio hermano, mi propia hermana, mi madre o mi padre se rieron de mí, se burlaron de mí. Y no conforme con esto, que sabían que me hacían daño, pasaban por mi delante con la otra persona, o simplemente intentaban de una manera u otra hacerme creer que la exagerada o el exagerado o el loco o la loca era yo, ¿vale? Siento mucho lo que te pasó, Géminis. Siento mucho porque veo que muchos de ustedes han tenido esa mala experiencia relacionado con la familia, relacionado con la pareja, con tu entorno. Siento esto, porque te vuelvo a decir, aquí yo veo que tú has sufrido con la carta del diablo y la carta del 10 de espadas, y aquí veo que ellos o ellas, al contrario, metían más leña al fuego, como que te querían ver hundido, como que a lo mejor estabas rescatándote, como si tú estuvieras en medio de la mar, sin salvavidas, en una tormenta. Y entonces tú estás luchando por vivir. Pasa una embarcación que te conoce y te hunde la cabeza. ¿Cómo es esto? Es esta sensación que tú tenías, cariño, de no saber cómo puede ser una persona tan mala, cómo puede ser una persona tan injusta contigo. Esto puede estar relacionado también, de repente, si tú en este momento me dices, Richard, estoy saliendo de una relación, estoy saliendo de un problema, lo desconozco a él o a ella. En vez que, ¿dónde quedan, me dices? ¿Dónde quedan todos esos años vividos, todo ese tiempo vivido con él o con ella? ¿Qué pasó? ¿Qué significa esto? ¿Que yo no fui nada para ellos? ¿Que yo no valí nada para ellos? ¿Por qué ahora en vez de tratar de buscar la manera de rescatarnos, al menos de hacer la paz o recuperar al menos la amistad, siento que viene con maldad y siento que inclusive me empieza a poner en contra del resto también? Lo desconoces, Géminis, ¿vale? Porque siento que como que disfruta. Te sientes como muy solo, te sientes como muy sola. Porque tenemos aquí también la carta del 5 de copas con la carta del ermitaño. Es como si las cartas me dicen, Richard, a veces siento que esta persona me odia. A veces siento que esta persona, yo soy su enemigo, yo soy su enemiga. Lo desconozco, Richard me dice, lo desconozco. O simplemente tú viviste esto, Géminis, ¿vale? Tú pasaste por todo esto. Todo lo que yo te estoy diciendo para un grupo de ustedes, ¿lo estás viviendo actualmente? ¿O hay un grupo de ustedes que pasó esto? ¿Qué pasó? ¿Te sientes, quizá de repente en estos momentos hay un grupo que me dice, Richard, me siento rodeado de tanta gente, pero a la vez tan solo, a la vez tan sola? Nada puede llenar ese vacío que tengo ahí. Nada puede
alegrarme, entusiasmarme. En estos momentos, Géminis, tú te sientes como tengo aquí la carta del ermitaño y la carta del 5 de copas, sientes que no encuentras la luz, sientes que no encuentras la puerta ideal para poder salir de esa cárcel, cariño, para salir de esa cárcel, ¿vale? Pero cierras con la carta del caballero de oros, de pentáculos, que me dicen, una oportunidad se asoma en tu vida, algo magnífico se asoma en tu vida, cariño. Solo es cuestión que tú te des una oportunidad y que te quites la venda de los ojos y de que aceptes de que eres un hijo o una hija a imagen y semejanza de Dios, de que la oportunidad te va a llegar a tu vida. Entonces, si en algún momento tú te sientes solo, porque mira, es un hombre que está desnudo, puede ser una mujer también, hay muchas copas, se siente rodeado de muchas personas, puede ser que tú estás con tu familia, con tus hijos, con tu entorno, pero no comprenden o no entienden el dolor que a ti te causa de repente recordar a esta persona, recordar de repente los momentos vividos con esa relación. Quizás en algún momento te lo hacen recordar. Por eso me dices, Richard, ¿de qué sirve de que yo estoy rodeado o rodeada de familia, de hijos? ¿De qué sirve de que yo de repente soy la persona más guay, más famosa en el trabajo, si me siento solo, me siento sola? Géminis, tienes que darte una oportunidad. Tienes que empezar a sonreír a la vida. Tienes que pasar página. Cariño, no te quedes anclado, no te quedes anclada. A veces cometes ese error, Géminis, de no querer dar pasos adelante, como que te lo tomas. Yo sé que no es algo para tomárselo a la ligera, pero hay un grupo de ustedes que va a lo extremo, ¿entiendes? Como que me dice Richard, esto me pasó y ya no quiero volver a pasar esta experiencia. Ya no quieres darte una oportunidad. Cariño, en el transcurso de la vida vamos a conocer personas buenas, personas malas, vamos a tener experiencias maravillosas, vamos a conocer personas que nos van a dar luz y personas que a lo mejor de repente también nos van a dar oscuridad. Pero esto no quiere decir que ya tú tienes que cerrarte, yo qué sé, en tu caparazón o en una jaula, ahí blindado, que no entra ni el aire. No, cariño, es parte de la evolución. Es parte del aprendizaje. De todo se aprende, cariño. De todo. Justo te estoy diciendo esto y en este dedo alguien me ha tocado. Géminis, en este dedo. Yo no sé si tú tienes o te pasa esto que alguien te toca por la mano. Puede ser una persona que ya no está en este plano terrenal, que te está protegiendo, o pueden ser tus guías, tus ángeles, ¿vale? Muy bien, voy a cambiar de mazo. Vamos a ver. A ver, ¿qué me dice lo que es el tarot de la New? Vamos a ver. Son lecturas bonus, cariño. A ver, el tarot de la New. Tienes que darte una oportunidad. ¿Ves? Veo mucha tristeza. La carta del 6 de copas. Veo muchas tristezas por una relación o por una persona. Puede ser tu ex o tu pareja actualmente. Sientes que ya has tocado fondo. Me vuelve a repetir con la carta de la New. Mira, te enseño. Si tú te das cuenta en estas cartas, hay una mujer o un hombre que camina sola por las noches, o que tiene de repente muchas noches de soledad, de oscuridad. Y es por la pareja o es por una persona especial, porque tenemos aquí la carta del sacerdote o la carta del emperador. Y mira, la carta del 10 de espadas, como si me dijera Richard, ya no puedo más, he tocado fondo, ya yo no me quiero dar lo que es una oportunidad. Te cuesta pasar página, Géminis. Te cuesta, ¿vale? Tenemos aquí también lo que es la reina de bastos. Y tenemos aquí la carta de la torre. Tranquilamente, tú de repente estás lidiando con alguien de elemento fuego y tienes que hacer un cambio, me dicen. El otro punto, puede ser que a lo mejor me dice Richard, esta persona viene a mi vida, pero no viene como una relación seria, o que tú con esta persona de repente solamente ha sido una historia esporádica, un encuentro nada más. Pueden ser relaciones de amantes, puede ser que a lo mejor esta persona tiene un compromiso, puede ser que esta persona solamente tú sientes que te utilizó, porque tenemos aquí la carta de la reina de bastos que está mirando, Géminis. Por eso que tú te sientes así, está mirando de que tú estás sufriendo, de que tú has tocado fondo. Está mirando, cariño, pero no mira el cambio. Por eso, es como si estuviera todo en sus manos, pero no mira el cambio. En vez de ayudarte, siento que te hunde, ¿vale?
Tenemos aquí la carta del 10 de copas. Tenemos también la carta aquí del 9 de copas. Y tenemos aquí la carta del 4 de copas. Personas que piensan en ti. Situaciones que piensan en ti. Pero que tú no olvidas a alguien. Porque cierras con la carta del 4 de copas, cariño. Por más que a lo mejor se te presenten oportunidades, tú de repente en algún momento te has replanteado hacer tu vida, rehacer tu vida. Pero no sé qué pasa, cariño, que al final de repente tienes ese entusiasmo de decir, me voy a dar una oportunidad, lo voy a intentar esta vez, pero luego retrocedes de golpe. No sé, es como si algo interno estuviera durmiendo y justo cuando tú vas a empezar una relación formal, se activa. Y cuando se activa, cierras tu corazón y te quedas otra vez solo o sola, Géminis. Tienes que empezar a cambiar esto, tienes que trabajar en esto, Géminis. Yo siento, cariño, que yo creo que el bloqueo, yo creo que algo pasó aquí, algo te marcó. Voy a darte lo que es signos. Vamos a ver. Te voy a dar lo que es signos. A ver, Géminis. Me sale un Virgo, me sale un Tauro, Acuario, Piscis, Escorpio, un hito más y un Cáncer. Muy bien, te voy enseñando las cartitas. Es como si me dices, Richard, yo intento salir de esta historia, de esta situación, pero no sé qué pasa que cuando siento que encuentro el camino, se activa algo y vuelves otra vez a retroceder. Muy bien, vamos a ver, ¿qué más me dicen, vale? A ver, iniciales. Vamos a ver, iniciales. Muy bien, a ver. Hay una persona en la distancia que puede estar en el extranjero que piensa en ti o te ha hablado de los sentimientos. La letra K, la letra Y, la letra P, la letra N, A y tengo aquí la letra O debajo. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, quiero sacar una carta consejo, ¿vale? A ver, Géminis, una carta consejo, vamos a ver. Una carta consejo, ¿qué nos dicen? La carta de la estrella, cariño, tú has nacido con un don, o tú has nacido para triunfar, tú has nacido para ser líder. Las oportunidades siempre se van a presentar en tu vida. Tienes la carta de la estrella, estás siendo protegido por Dios, por el universo. Todo lo que tú quieres lograr lo vas a lograr. Pero tienes que tener paciencia y tienes que entregarte a Dios. Esto es lo que me dice, ¿vale? Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir las características para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, lectura bonus, vamos a ver. A veces se centra mucho lo que es en la parte espiritual, pero esta vez se ha centrado en la cual tú tienes que pasar página. Muchos de vosotros de repente tienes problemas, algo relacionado con la familia, con los hijos. Tengo la carta de la luna. Puede ser que estás lidiando con una persona que puede ser de elemento agua, piel blanca. Has tenido una discusión o estás en conflictos legales con esta persona. Puede ser que esta persona tenga el cabello claro también. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries también. Veo que es una persona muy orgulloso o muy orgullosa o simplemente lo desconoces, no lo reconoces, no es la misma persona que tú conociste en su tiempo. Esta persona es muy alto o puede ser muy alta, puede ser que sea de rasgos afroamericanos o mulatos o tenga de repente ascendencia a personas de rasgos afroamericanos, ¿vale? O de África. Puede ser blanco, pero a lo mejor me dice Richard, es blanco pero tiene el pelo rizado, tiene los labios gruesos y la nariz ancha, que son de raza negra, ¿vale? No dicen, el rey de espadas, muchos de vosotros también están lidiando con una persona que puede ser delgado o delgada, cabello largo, canoso, puede ser mayor de 40 años, barba también con cana, tiene rasgos caucásicos, nariz perfilada, pequeña, labios pequeños, tiene los ojos claros también, los ojos claros. Esta persona de repente está actualmente en un lugar donde hay cordilleras, está cerca de las cordilleras o montañas, veo nieve también por ahí, aunque no esté muy cerca pero se puede ver. Veo que esta persona tiene manipulación o esta persona piensa de repente en ti, en tus hijos, en la familia o lo que vosotros dos vivieron, pero hay una persona que manipula. Hay alguien que siempre le está manejando. Es como si fuera su títere. Vamos a ver. Puede ser que exista magia, ¿vale? La carta del diablo. Veo que muchos de vosotros de repente también están lidiando con una persona que puede ser de Escorpio. Es una persona con la cual de repente ha habido una propuesta para tener algo sexual entre vosotros dos o simplemente tener aventuras esporádicas.
Cabello negro, largo, ojos claros, verdes, azules, ojos claros, labios gruesos, nariz perfilada o nariz normal. Algunos de ellos o de ellas tienen tatuaje en el pecho o en el brazo, especialmente símbolos de tribales, ¿vale? O una estrella también. Puede ser la estrella de David, ¿por qué no? Veo que es una persona que está siempre en tu mente o es una persona que tú no puedes olvidar, mi querido Géminis. Siento un Capricornio, ¿vale? Siento un Escorpio y siento lo que es un Leo. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón. Tienes que empezar a caminar, tienes que empezar a cambiar, tienes que empezar a encontrar tu camino. Hay algo que tú tienes que trabajar porque siempre que te quiere dar una oportunidad, se reactiva. O puede ser que a lo mejor me dice Richard, yo qué sé, es muy difícil que a ti te llegue lo que es los daños, ¿vale? La brujería es muy difícil. Puede ser más psicológico, Géminis, porque no vayas a pensar, a lo mejor me dice Richard, no Richard, siento que me han hecho brujería. Puede ser más psicológico, te digo, porque tú estás protegido y protegida por la energía y siempre te lo he dicho. Puede ser más psicológico. Gracias, mi querido Géminis, por tu apoyo. Comenta si te ha gustado lo que es la lectura bonus. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Hasta la vista, Géminis.